Y también me da gusto saludarlos a todos. Gracias por sus saludos, muy amables. Empezamos la clase, mis estudiantes. Y es así que ya estamos ubicando todo, dejamos listo para empezar la clase el día de hoy. Hoy nos toca un tema bien interesante de la República, ¿ah? Claro, claro. Así que vamos a empezar, vamos desarrollando, vamos desarrollando. Para hoy, ¿qué nos corresponde, por favor? Hoy día vamos a estudiar desde el tercer militarismo hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde. El primer personaje que tú ves aquí, por favor, obsérvalo. Este señor es Sánchez Cerro, Luis Miguel Sánchez Cerro, Piorano. Claro, claro. Él da inicio a lo que vamos a llamar el tercer militarismo, pero también vamos a hablar acerca del tercer militarismo, pero con Benavides. Después va a seguir Benavides, ¿no? Claro que sí. ¿Sabías que Benavides es un caso bien curioso, no? Porque en su primer gobierno, escucha, en su primer gobierno comenzó la Primera Guerra Mundial. En su segundo gobierno comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa? Sí, sí. Luego vino una etapa conocida como la Primavera Democrática, en la que vamos a hablar acerca de Manuel Prado. ¿Sabías que Manuel Prado fue 2 veces presidente del Perú? Claro. ¿Sabías que este Prado es el hijo del presidente Prado de la Guerra del Pacífico? Ya, ahora te cuento, no te preocupes. Al otro lado aquí tenemos Bustamante Rivero, profesor. Bustamante Rivero. Ojo con eso. ¿Sabías que Bustamante Rivero es el presidente que va a establecer la ley de las 200 millas para proteger el mar peruano? De todas maneras hablamos de eso, no se preocupe. Y este personaje, ahí lo vemos de civil, aunque siempre, la mayoría de veces lo veíamos de uniforme. Manuel Odría. Él es Manuel Odría. Claro. Y al último, ya aquí no vemos a Belaúnde, profe. Ese es Belaúnde. Ah, pero Belaúnde fue 2 veces presidente. Ahí estamos viendo lo que sería su primer gobierno, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro que sí. Entonces vamos a comenzar. ¿Damos inicio entonces? Claro que sí. Comenzamos. El tercer militarismo. Vamos a ver. Creo que lo puedes hacer tú o no. Sí. No, no te preocupes, porque todavía estamos tranquilos, no hay mayor problema. Ya, te preocupes, ya dice. Ok. Ya jóvenes, y gracias, gracias muy amables por su atención. Vamos a ver ahora el denominado tercer militarismo. Hablemos de la Junta Militar de 1930. Resulta que Sánchez Cerro le había dado golpe de Estado a Leguía, ¿no? Efectivamente. Sánchez Cerro le da golpe de Estado el año 30. Leguía fue a prisión, Leguía va a morir en la cárcel. Tú lo sabes, ¿no? Claro. Y Luis Miguel Sánchez Cerro quería ser elegido, así que entregó el poder un tiempo a un señor David Samanez Ocampo, quien convoca elecciones. Y Sánchez Cerro, ¿sabes a quién se enfrenta? A Víctor Raúl Aye de la Torre. Sánchez Cerro versus Víctor Raúl Aye la Torre. No sé si tú recuerdas, Sánchez Cerro formó la Unión Revolucionaria. En esa época, en el mundo estaba lo que se conoce como el fascismo europeo, el famoso fascismo europeo.
Víctor Raúl Haya de la Torre había regresado de Europa, o no, de México, porque él había sido deportado por Leguía. No sé si recuerdas eso. Así que Víctor Raúl de la Torre ahora se presenta candidato por el APRA. Para sorpresa de todos, el Jurado Nacional de Elecciones proclama ganador a Sánchez Cerro. Los apristas protestaron, los apristas dijeron, no, señores, ha sido un fraude, fraude. Los apristas protestaron, pero igual Sánchez Cerro juramentó al cargo. Y entonces vamos a ver el gobierno de Sánchez Cerro. Una de las primeras cosas que va a hacer es que Sánchez Cerro va a aprobar una ley de emergencia. Con esa ley lo va lo va a perseguir a los opositores, pero en especial al APRA, pues. Repito, con la ley de emergencia se persigue a los opositores, ¿sí? A los opositores, pero en especial al APRA. También Sánchez Cerro decía que en la Universidad de San Marcos los estudiantes, en vez de dedicarse a estudiar, están más metidos en política, que en San Marcos hay apristas, hay socialistas y gente de diferentes tendencias. Así que, tal vez tú no me creas, Sánchez Cerro decidió cerrar San Marcos. Uy, 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 se pasó, ¿ah? Se pasó, no puede ser, profesor. Pero los apristas se van a sublevar en la ciudad de Trujillo. Ojo, sublevación aprista en Trujillo. ¿Cómo terminó esto? Lamentablemente, terminó muy mal. Los apristas va a haber una masacre. El gobierno mandó la Fuerza Aérea y el Ejército y los apristas fueron no solo derrotados, fue una masacre. Por eso se le conoce como el año de la barbarie. Se dice que muchos apristas fueron enterrados allá en Chanchán, la ciudad de Trujillo. Esa eh, ciudad de Chanchán había sido una gran ciudad, una cultura chimú. Bueno, bueno. Así que Sánchez Cerro, sí, ha impuesto su autoridad, pero por la fuerza. Sánchez Cerro decide cambiar la constitución. Repito, Sánchez Cerro decide cambiar la constitución. Y para cambiar la constitución, ojo con esto, para cambiar la constitución, Sánchez Cerro, ¿qué es lo que va a hacer? Mira lo que va a hacer Sánchez Cerro. Sánchez Cerro decide, uno, el periodo presidencial ya no dura 5 años, dura 6, lo cambió a 6 años. Como Leguía se había reelegido en varias oportunidades, entonces eh, prohíbe la reelección. Sí, prohíbe la reelección. Otra, va a haber el voto femenino para elecciones municipales. Voto femenino para elecciones municipales. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. También, no, es que antes las mujeres no tenían derecho al voto. Antes no, no había derecho al voto. O sea que las mujeres no participaban en las elecciones. El primer presidente que establece esto es Sánchez Cerro, ¿no? Pero solo para elecciones municipales. Por otra parte, Sánchez Cerro aprueba que quedan prohibidos los partidos de organización internacional. Esto era con un propósito específico, ¿no? Evitar que en el futuro el APRA llegue al poder, pues. Claro, claro. Porque si la ley decía que eran prohibidos los partidos de organización internacional,
Tú acuérdate, ¿el APRA fue fundado dónde? El APRA fue fundado en México. Y si el APRA fue fundado en México, mi pregunta es, no, profe, pero APRA, los apristas eran peruanos, profe, sino que a Víctor Raúl lo habían deportado a México. Ok, pero el APRA se fundó en México. Y APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, lo que indicaba que no era un movimiento solo del Perú, sino continental, ¿no? Pues ya, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así que de eso se agarró Luis Miguel Sánchez Cerro para prohibir al APRA prácticamente, pues. Quiere decir que el APRA no iba a poder presentar candidato a elecciones, ni sus miembros podían ocupar cargos públicos, ¿no? Eso decía la ley. Obviamente Sánchez Cerro aprobó esto con el objetivo de que el APRA no llegue al poder y no lo juzgue, pues. Claro, ¿no? Conflicto con Colombia. Se va a convocar a la guarnición de Lima, ¿ya? Se va a convocar a la guarnición de Lima. Pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ante todo, un grupo de peruanos de Loreto había entrado al territorio, o sea, ese territorio que antes fue el Perú, pues, lo del trapecio amazónico, la zona de Leticia. O sea, que un grupo de loretanos o peruanos decidió recuperar ese territorio. Las tropas colombianas respondieron, hubo un combate llamado Huepi, combate de Huepi, se imponen los colombianos, pero Sánchez Cerro convoca a la guarnición de Lima, acá, se convoca a la guarnición de Lima. La guarnición de Lima se iba a preparar para ir a pelear, o sea que la guerra se iba a dar, profesor. Lo que teníamos por el momento era un conflicto, ¿no? Pero ya se iba a desarrollar la guerra. Sánchez Cerro convoca en el hipódromo de Santa Beatriz a las Fuerzas Armadas. Sánchez Cerro fue a pasar revista y de repente Sánchez Cerro iba en su auto, la parte alta descubierta, ¿no? Ve el auto y le disparan a Sánchez Cerro. Entre la multitud salió un joven llamado Abelardo Mendoza Leiva y este joven disparó contra el presidente, así como lo escuchas. Resultado, el presidente Sánchez Cerro fue asesinado. A este joven Abelardo Mendoza Leiva, las fuerzas que cuidaban al presidente también le dispararon y también murió. Pero el punto es que ahora todos se preguntaban, ¿fue esto algo planificado? ¿Fue que el joven actuó solo por su cuenta? Esa es la pregunta. Todos decían, el APRA se ha vengado, profe. Espérese, espérese. El APRA como partido dijo, no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver en este asunto. El APRA negó cualquier participación. Pero la gente decía, no, que esto, que el otro, ya te imaginas ya. Se descubrió que el jovencito sí era prista. El jovencito sí era prista. ¿No me acuerdo? Pero el APRA como partido dijo, no tenemos nada que ver, señores. Este joven actuó por cuenta propia. ¿Eh? Él actuó así por él mismo. Ya te imaginas, ¿no? Muchos arrestos, los apristas serán arrestados, muchos irán a prisión, eran investigados, pues no estaban bajo sospecha. Pero no pierda de vista, joven, que ahora muerto Sánchez Cerro, todos se preguntaban, ¿y qué va a pasar? ¿Habrá o no habrá guerra? No, ya no hubo guerra ya, ya no hubo guerra. Colombia y Perú llegaron a un acuerdo, ¿ya? Colombia dijo que iba a respetar el duelo nacional del Perú y que luego esperaba que podamos tener una conversación pacífica. El Congreso le encargó el mandato a Benavides, Óscar Benavides. Cuando gobernó este señor, se firmó el protocolo peruano-colombiano.
Perú le cede, o bueno, Perú ya le había entregado el trapecio masónico. Lo que el Perú iba a hacer era ratificar esto nada más, ratificarlo. Se ratifica el Tratado Salomón Lozano, lo que significa que ese territorio ya no era considerado el Perú, pues, lamentablemente. Pero quiere aclarar que el trapecio amazónico quien lo entregó fue Leguía, o sea, no es que Benavides lo entregó, simplemente Benavides con el protocolo peruano colombiano estaba diciendo que está vigente el Tratado Salomón Lozano. Listo, se acabó el asunto. Por otra parte, cuando gobernó Benavides, se inicia la construcción de la carretera panamericana, se aprobó el Código Civil del año 36, no olvides que el Código Civil trata acerca de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Derechos civiles, básicamente. El Hospital Obrero, que hoy conocemos como el Hospital Guillermo Almenara, eso está en la Avenida Grau, ¿no? ¿Conoce la Avenida Grau? Claro que ahí dice es salud. Actualmente ves ahí grande, dice es salud. Pero ¿cómo se llama el hospital? Guillermo Almenara. Es el Hospital del Obrero, porque es Benavides quien aprueba el seguro social del obrero. ¿Estamos de acuerdo? Benavides aprobó el seguro social del obrero. ¿Sí? Sigamos. Y en cuanto al Palacio de Gobierno y Palacio de Justicia, también se renovaron en ese gobierno, ¿no? Fue renovado. Ahora, esto es muy importante, campeoncito, por favor, ¿ah? Es muy importante. Cuando Benavides gobernó, ocurre o comienza la Segunda Guerra Mundial. Ya te había comentado en la parte introductoria que en su primer gobierno había comenzado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un caso curioso nada más, profesor. Benavides permite que haya elecciones y, señores, entramos a la primavera democrática, ¿ya? Profe, ¿por qué esa denominación de primavera democrática? Hoy el Perú volvía a elegir a sus gobernantes. Los dos anteriores, Sánchez Cerro y Benavides, eran militares, no fueron escogidos. Sánchez Cerro dio golpe de Estado. Pero, profe, pues usted no me ha contado que Sánchez Cerro hizo elecciones y le ganó a Víctor Raúl. Sí, pero una elección bien cuestionada, una elección que el APRA en esa época denunció fraude, ¿no? Claro que sí. Bueno, sigamos. Manuel Prado Garteche era un personaje bien curioso, ¿ah? Uno, ¿sabías que Manuel Prado fue presidente y en su gobierno, o antes, había estudiado en la Universidad de San Marcos la carrera de ciencias? ¿En serio? ¿Ah? Manuel Prado es un personaje muy curioso. ¿Sabías que también estudió en la UNI Ingeniería Civil? Prado estudió tanto en San Marcos como en la UNI. Hablo de Manuel Prado, ¿ah? Y claro que era hijo del el que había sido, ya ven, mira, en San Marcos fue bachiller en ciencias y en la UNI ingeniero civil, imagínate. Su padre definitivamente fue Mariano Ignacio Prado, el de la Guerra del Pacífico. Y su hermano había sido Leoncio Prado. Y su familia también tenía que ver con Javier Prado. ¿Te suena Javier Prado? Tú dices, ¿no? La avenida Javier Prado. Ya pues, Javier Prado era un profesor en la Universidad de San Marcos, ¿no? Pero hablemos de Prado, su gobierno. Primero, cuando Prado gobernó, el mundo vivía ¿qué cosa? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, el mundo está viviendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces las exportaciones van a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque Perú históricamente es un país que vende materias primas. Entonces, por ser un país que vende materias primas, las exportaciones peruanas van a crecer y van a crecer. Correcto. Y se produce, curiosamente, el año 41, una guerra contra Ecuador.
¿ya? La guerra contra Ecuador. La pregunta que hacemos a continuación es, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo esa guerra, profesora? ¿Por qué se dio esa guerra? La guerra con Ecuador, históricamente, pues, Ecuador le pedía a Perú, tumbe, Jaén y Maynas. No, 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 no. Así que las fuerzas peruanas se van a enfrentar y los van a derrotar, ¿ah? Estos señores van a ser derrotados en la famosa batalla de Sarumía, ¿ya? La batalla de Sarumía. ¿Qué te parece? José Belardo Quiñones queda como héroe de la Fuerza Aérea a raíz de qué hecho. A ver qué hecho ocurrió. Seguramente usted recuerda que el avión en el que iba José Belardo Quiñones en pleno combate fue impactado, lo que su avión iba a caer, ¿eh? Se iba a estrellar, pero si él hubiese querido, él pudo haber usado su paracaídas y saltar, ¿no? Y salvarse, pero Quiñones optó por dirigir su nave, su avión, hacia una base ecuatoriana y se lanzó. Murió y hoy se le recuerda como héroe de la Fuerza Aérea del Perú. También menciona aparte el héroe de la Policía Nacional o la Guardia Civil, Alipio Ponce. Alipio Ponce Vázquez también participó, por favor, muy importante esto, ¿ya? ¿Y qué es el protocolo de Río de Janeiro? Con ese tratado llega a su fin la guerra, pues. Países garantes, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile, se ofrecen como países garantes. Luego que Prado ya deja el poder, va a asumir José Luis Bustamante Rivero. José Luis Bustamante Rivero. Para llegar al poder era necesario que él forme una especie de alianza, ¿ya? Esa alianza sería el Fredena. Fredena significa Frente Democrático Nacional. Repito, Fredena significa Frente Democrático Nacional. Y este Fredena estaría formado por varios grupos políticos, entre ellos el APRA. Ahora, el APRA no podía postular como partido político solo, libre. No podía. Por eso es que el APRA se va a unir a lo que se va a conocer como Fredena. Este llamado Fredena reuniría a diversos grupos políticos, ¿ya? Diversos grupos políticos estarían ahí. El APRA se va a unir. El APRA va a entrar a entre esos grupos políticos. Muy bien. Bustamante gana las elecciones, pero ahora el APRA va a tener representantes en el Congreso. Repito, el Congreso, apristas. Ah, pero un momentito. Digo apristas, aunque ellos se habían ingresado como Fredena, Frente Democrático Nacional. Porque ya te dije, el APRA no podía postular con candidato propio. Quien había ganado las elecciones era Bustamante Rivero. Ojo con eso. Ahora, eh, Bustamante hizo o aprobó algunas leyes muy importantes. Por ejemplo, la ley de anaconaje. ¿Qué es un yanacona, profesor? Disculpe, ¿qué es un yanacona? Bueno, yanacona desde la época incaica era la servidumbre. ¿Qué? Claro, en la época incaica un yanacona era un sirviente de, de la nobleza. Por lo tanto, ahora preguntamos nosotros,
¿Qué era Yanacona en el virreinato o en la colonia? En la colonia, un Yanacona era un trabajador agrícola, un trabajador de las haciendas españolas. ¿Y qué cosa, profesor? En la República, un Yanacona seguía siendo un sirviente, ¿sí? ¿Qué, profesor? Todavía había haciendas, terratenientes, gamonales, y muchos vivían con sus familias en esas haciendas. ¿Qué decía su llamado señor o amo? Yo le doy casa, le doy comida, le doy trabajo, ¿qué más quieren? No, pero no hay servidumbre, señor, tiene que pagarles. Sí, pero les doy casa, comida y trabajo, ¿qué más quieren? Pero si nunca le paga, esa persona nunca va a poder ahorrar, nunca va a poder comprarse una casa propia. ¿Te das cuenta? Si nunca se le paga, nunca va a poder tener ningún proyecto personal y lograr algo para su familia. ¿No le parece? Por eso, ¿qué cosa era la ley de anaconaje? Bustamante Rivera establece un salario, hay que pagarle a los campesinos, hay que pagarles, que tengan un salario. Mm. Bustamante Rivera también aprobó algo muy importante. Aprobó la ley de las 200 millas. Con la ley de las 200 millas, Perú va a defender su derecho soberano en el mar, ¿ya? Perú defiende su derecho soberano en el mar. ¿Y qué hay en cuanto a el que Perú ingresa a la ONU? Sí, justamente como había acabado la Segunda Guerra Mundial, Perú se va a ser miembro de las Naciones Unidas. Claro, pero de repente empezó a haber algunas diferencias entre el APRA y Bustamante. Ya empezaba a salir algunas discusiones. El APRA quería tener más protagonismo en el gobierno, pero Bustamante le hizo la aclaración. Hemos ido juntos a las elecciones, pero acá el gobernante soy yo, señores. ¿Qué cosa? El APRA tenía representantes en el Congreso, pero ¿qué decía Bustamante? Bustamante decía, señores, yo gobierno para todos los peruanos, yo no gobierno para un partido. Uy, uy, uy. El APRA ya se enojó ya. ¿Qué cosa? Según los apristas, Bustamante había ganado gracias a ellos. Pero los apristas se olvidaban que ellos no podían postular y que más bien es Bustamante quien les permitió que ellos puedan acceder al gobierno. En otras palabras, ya el APRA empezaba a discrepar con Bustamante y de repente, ¿qué crees, campeón? Está ahí una sublevación de marineros en el Callao y todo el mundo se pregunta, ¿quiénes han estado detrás de esa sublevación, no? ¿Y qué crees? ¿Cuál crees que sea el resultado? Cuando derrotan a estos marineros del Callao y los arrestan y son sometidos a interrogatorios por la policía, reconocieron que en su sublevación habían participado apristas. ¿Qué cosa? Sí. Y como se descubre que el APRA había tenido participación, entonces Bustamante Rivero declara al APRA fuera de ley, ¿ya? El APRA es declarado fuera de ley y entonces, señores, va a ocurrir un golpe de Estado. Los militares al mando de Manuel Odría, con apoyo de la oligarquía agroexportadora, golpe de Estado contra Bustamante y Rivero. ¿Quién toma el poder? Manuel Odría, de los militares, claro. Y empezamos el ochenio. Bueno, es lógico que se llame ochenio porque fueron 8 años de gobierno. ¿No me acuerdo? Es correcto llamarlo ochenio porque fueron 8 años de gobierno. Primero,
Odría va a gobernar como una junta militar, ¿ya? Del año 48 al año 50, ellos fueron una junta militar. Pero no pierde de vista, por favor, alumno, que Odría los primeros 2 años sí gobernó, pero Odría va a ser algo parecido a Sánchez Cerro, pues. Va a dejar el poder un momento, momentáneo nomás, para poder participar en elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Odría? Odría baja al llano. ¿Qué significa? Deja su cargo para, como cualquier ciudadano, presentarse a elecciones. El año 50 se lleva a cabo las elecciones y lo que Odría no imaginó es que podía surgir un candidato que pudiera hacer peligrar su victoria. Pero, profe, ¿qué le podía preocupar a Odría si el APRA no iba a postular porque el APRA estaba prohibido? Tampoco podían postular los socialistas. Entonces, sí, pero surgió un candidato llamado Ernesto Montañe que poquito a poquito iba, por decirlo así, subiendo en las encuestas. ¿Ya? Entonces, antes que haya las elecciones, pasó algo insólito. El señor Ernesto Montañe fue arrestado, se le acusó de varias cosas. Muchos dicen que era una campaña de desprestigio, que el objetivo era que no postule, pues porque se temía que pueda ganar y derrotar a Odría. Y eso no era la idea. Odría quería ganar de todas maneras. Así que por ahí empezaron a acusarlo a Ernesto Montaña de muchas cosas, una campaña de desprestigio. Señor, no solo le anularon su candidatura, sino que lo arrestaron. Queda arrestado, qué cosa, pero en serio. ¿Y puedes creerlo? No, profe. Odría fue candidato único. ¿Qué está hablando, profe? ¿En serio? ¿Pero cómo va a ser eso? Sí, sí, sí. Así que ahora comenzó su gobierno Odría, su eslogan, hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Y proclamó salud, educación y trabajo. Proclamó salud, educación y trabajo. Lo primero que va a hacer Odría es aprobar una ley para perseguir a los apristas. Profe, esa ley aplicaba a todos los opositores, sí, a todos los opositores, pero en especial al APRA. Con esta ley de seguridad interior, los opositores serán perseguidos. Víctor Raúl Aye La Torre ya no sabía dónde esconderse. ¿Ah? Los apristas eran arrestados, ¿ah? Eran arrestados. Y cuando los arrestaban, dice que en la cárcel los interrogaban, les preguntaban, ¿ah? ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? ¿Dónde está Víctor Raúl? Habla. Entonces la gente que decía, oh, este patita lo quiere atrapar a Víctor Raúl como sea. Sí, 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 sí. Acá su objetivo es atraparlo a Víctor Raúl. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos tranquilos? Así que los dirigentes apristas dijeron, vamos a conversar con Odría. Le piden una tregua. Señor Odría, por favor, atiéndanos. Queremos conversar con usted. Ya dijo Odría, a ver qué quieren. Señor Odría, le pedimos una tregua. ¿Una tregua? Sí, queremos pedirle que usted deje de perseguir a Víctor Raúl y que le permita salir del país. Dele usted un permiso o un salvoconducto para que Víctor Raúl se vaya del país. Si usted lo hace, el APRA se compromete a dejarlo gobernar y a no protestar. Ya, dijo, ya. No, dijo. ¿Cómo? No. Igual lo voy a atrapar. Igual lo voy a atrapar. Oye, no aceptó. Y a Víctor Raúl no le quedó otra que buscar asilo político en la Embajada de Colombia, acá en Lima. ¿Ya? Ahí ves una foto
¿no? A ver, vamos a indicarte, ¿ya? Él es Víctor Raúl y el costado es un representante de la embajada, ¿ya? Él es Víctor Raúl de la Torre y él es un representante de la embajada de Colombia. Así que Víctor Raúl tuvo que pasar sus días en la embajada de Colombia porque, claro, era un perseguido. Se crea el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares. CAEN. También se construyen las grandes unidades escolares. Las grandes unidades escolares. Oye, antes había un colegio por distrito, más o menos. ¿En serio? Bueno, peor, antes no habían colegios. O sea, antes habían pocos colegios, pero particulares, privados. Cuando ya la educación se va a volver pública o estatal, ahí el Estado se ve en una situación, pues construir colegios. Entonces, quien se dio ese trabajo de hacer colegios bien grandes era Odría, pues. Escucho hablar de Ricardo Ventín, Mariano Melgar, Pedro Labarte, Bartolomé Herrera, son colegios grandes. Esos colegios tienen muchos pabellones, claro, y talleres, incluso cancha de fútbol. Colegios grandes, pues, ¿ya? De repente ahí estudió tu abuelo o tu padre, depende, pues no depende. De repente tu abuelo te puede contar en sus años de juventud, cuando fue escolar de una gran unidad, ¿sí o no? Puede ser. También se establece el seguro social del empleado y se va a construir el hospital del empleado Rebagliati, ¿sí o no? Van a crecer las exportaciones peruanas. Ah, es que el mundo vivía la Guerra Fría. Y en pleno contexto de la Guerra Fría, ya, en pleno contexto, eh, se produce la guerra en Corea y Perú empezó a vender más. Las exportaciones peruanas se van a incrementar. Y se van a producir las grandes migraciones del campo a la ciudad. Mucha gente se venía a Lima, claro. Mucha gente se mudaba a Lima, señores. ¿Por qué, profesor? Bueno, usted comprenda que muchos tenían deseos de una mejor casa, un mejor trabajo, una mejor educación para sus hijos, y así que venían de provincia, ¿no? Venían de la sierra, venían del norte del Perú, del sur, claro, de la selva. Muchos decían, me voy a la capital, para a veces un hijo mayor, ¿no? El hijo mayor de la familia decía, mamá, papá, me voy a Lima a trabajar, pero hijo, mamá, yo prometo esforzarme bastante, conseguir un buen trabajo, por ahí conseguir una casita y luego voy a llevarme a mis hermanos para que estudien, para que progresen. Con el tiempo decía, yo me los voy a llevar a todos para que vengan a Lima conmigo. A veces quien hacía eso era el papá, ¿no? Es el papá. El papá decía, bueno, conversaba con su esposa y le decía a sus hijos, hijos, un tiempo me voy a trabajar en Lima, no se preocupen, voy a estar bien y voy a buscar una buena casita, ¿no? Y yo lo que quiero es que ustedes también tengan una buena educación, así que un tiempo me voy a ausentar porque me voy a trabajar a Lima. Esas historias son muy interesantes porque a veces uno averigua en la historia familiar, ¿no? Uno averigua cómo fue esta situación y te vas a encontrar con que de repente tu abuelito o tu bisabuela fueron los primeros que llegaron a Lima, ¿no? Claro que sí. Y por último ya, en el gobierno de Odría se va a establecer el voto femenino para elecciones presidenciales. Ojo con eso, ¿ah? Odría establece el voto femenino para elecciones presidenciales. Qué interesante. Hablemos un poquito acerca de la convivencia. La convivencia es el gobierno de Manuel Prado.
Ya Manuel Prado había tenido un primer gobierno, ¿tú te acuerdas o no? Claro, ya había tenido un primer gobierno, pero Prado quería, efectivamente, antes de las elecciones, Prado buscó a Víctor Raúl, le pide conversar. ¿Qué cosa? Prado conversa con Víctor Raúl y Prado le hace una propuesta. Le dice, mira, si el APRA vota por mí, yo prometo que el APRA va a recuperar la legalidad. Ya nadie les va a perseguir. Ya nadie les va a perseguir. Pero le dice algo más. Les voy a devolver la legalidad. Incluso ustedes van a poder presentar candidatos a elecciones. ¿Así? Esa propuesta. Primero le promete que va a eliminar la ley de seguridad interior con la cual los perseguían. Luego les dice que les va a permitir que puedan postular a la presidencia o tener candidatos. Así que el APRA aceptó. El APRA de Víctor Raúl de la Torre se une a Manuel Prado. Ya Manuel Prado está mayor, ya un hombre ya... Ah, pero eso sí, Manuel Prado era muy cercano a los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en ese gobierno, por cierto, se va a iniciar el boom de la pesca. Se inicia el boom pesquero. Poco a poco Perú se va a ir vislumbrando como un país o una potencia pesquera. El mundo demanda, la riqueza del mar peruano está, no debe haber duda, la riqueza del mar peruano es impresionante. ¿Está bien? Manuel Prado, ojo, Manuel Prado apoyó también el hecho de que en el Perú, en la zona de Chimbote, ¿no? Va a haber, en este puerto va a ser un lugar donde se va a producir harina de pescado, con la anchoveta. Pero justo en el mundo va a estallar la revolución cubana, ¿ya? La revolución cubana. ¿Tiene tu billete de 20? A ver, quien tenga su billete de 20 a la mano, mire, ¿qué personaje es? Billete de 20 soles, por favor. Claro, en tu billete de 20 soles debe aparecer, por supuesto, en tu billete de 20 soles debe aparecer Raúl Porras Barrenechea. Él era profesor de la Universidad de San Marcos, un historiador notable, discípulo del gran Jorge Basadre, el que aparece en tu billete de 100. Que nos falta por ahí alguien que me diga, profe, ya el billete cambió a Pedro Paulet. No, ambos van a circular, dice, ¿no? Ambos billetes. Pero bueno, yo me refiero al billete de 100 soles donde está Jorge Basadre. Ahí, mis queridos amigos, cuenta la historia que Raúl Porras, cuando ocurre la Revolución Cubana, se va a reunir la OEA, la Organización de Estados Americanos, se va a reunir urgente. ¿Por qué? Reunión urgente. ¿Qué pasa? La Organización de Estados Americanos se va a reunir en San José de Costa Rica para ver este asunto de Cuba. Estados Unidos y la mayoría de países estaban de acuerdo. Proponían separar a Cuba de la OEA. ¿Por qué, profesor? Porque decían que había un gobierno que no era democrático. Sancionaban a Cuba, se le iba a separar de la OEA, iba a haber un bloqueo comercial, pero Raúl Porras votó en contra. ¿Qué? Raúl Porras Barrenechea vota en contra. No estoy de acuerdo con eso, señor, dijo. Votó en contra, así como tú lo escuchas.
Eso no le gustó nada al presidente Prado, que se quedó incómodo, molesto. Prado le dijo a Porras, vaya usted rectifique, su decisión rectifíquese. ¿Eh? ¿Cómo va a hacer usted eso? Es que Prado se llevaba bien con Estados Unidos y el hecho de que Porras haya votado contra la sanción a Cuba es algo que podía enemistarnos. Así que Raúl Porras no se hizo problema. Renunció a su cargo de ministro de Relaciones Exteriores, presentó su renuncia y un tiempo siguió como profesor en San Marcos hasta su muerte. Claro que sí. Elecciones del año 62. Elecciones. Prado le permite a Víctor Raúl presentar su candidatura. Víctor Raúl se presenta como candidato a la presidencia. También se presentó Belaúnde Terry, también Manuel Odría. Resultados oficiales. Resultados oficiales. Primer lugar, Víctor Raúl. Los apristas no lo pueden creer. Pero espérate, no te emociones todavía. Según la ley, para ser proclamado presidente debía alcanzar el tercio mínimo de votos, pero Víctor Raúl no obtuvo el tercio mínimo. El tercio mínimo era el 33%. 33 nomás te pedía. Víctor Raúl estuvo en 32,9, si no me equivoco. ¿Qué? Por lo tanto, en ese caso, el Congreso debía debatir y debía tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No, profe, antes que el Congreso anuncie su decisión, golpe de Estado. ¿Qué? Los militares dan golpe de Estado, profe, no. Y con ese golpe de Estado impiden que el APRA llegue al poder. Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley han tomado el poder. Durante su breve periodo de gobierno, se crea el Instituto Nacional de Planificación, haciendo una aclaración. Quien comenzó ese gobierno fue Ricardo Pérez Godoy, pero el alto mando lo relevó, le dio su baja y lo nombró a Nicolás Lingley. ¿Ya? Bueno, parece que el vecino se puso a trabajar, amigos. ¿Qué hacemos? Uy, uy. Bueno, y entonces se va a aprobar la famosa ley de bases de la reforma agraria. Con esa ley de bases se va a buscar que haya un cambio, ¿no? Hay un cambio en cuanto a la distribución de las tierras. Claro. Una de las cosas que no debemos perder de vista es que ya había un movimiento campesino que pedía estas cosas. Y por otra parte, podemos decir que se va a aprobar una llamada cifra repartidora para las elecciones. ¿Como cuál? Cada departamento tenía representantes para las elecciones según lo relacionado a cuánta población tenía, ¿no? Ahí está el detalle. ¿Ya? Muy bien. Se convoca elecciones y gana Belaúnde. Por otra parte, ya Belaúnde gana las elecciones
y se va a aprobar, el grupo que va a ser opositor, la coalición APRA 1. ¿Qué cosa es la coalición APRA 1? Increíble pero cierto. ¿Te acuerdas que Odría había perseguido a los apristas? Uno, Unión Nacional Odreísta. La Unión Nacional Odreísta, el partido Odría se une al APRA en el Congreso. Y era en su oposición de Belaúnde, ¿puedes creerlo? Uy, a Belaúnde se construyó el aeropuerto Jorge Chávez, se construye la carretera marginal de la Selva, se crea el Banco de la Nación, pero el escándalo que va a venir después es el escándalo de la página 11. Había una empresa petrolera llamada IPC, International Petroleum Company, en la cual se va a firmar el acta de Talara con la IPC. ¿Por qué? Para este asunto del petróleo en la Brey Pariñas Piura. En Piura estaba la empresa IPC. Ellos controlaban el petróleo. Belaúnde habló con ellos, les dijo para que devuelvan el control de la Brey Pariñas. A cambio, Perú le daba la refinería de Talara. Se pusieron de acuerdo, firmaron el documento llamado Acta de Talara. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Al final, la página 11 desaparece, así como lo escuchas, desaparece la página 11 y va a haber un golpe de Estado. Sí, los militares le dan golpe de Estado a Belaúnde Terry al mando de Juan Velasco. Todo el mundo decía, esa página que habla, que por qué se ha perdido en la página ese contrato, la página 11, seguro habla de precios, ahí están que le dan el petróleo, le están dando barato a los norteamericanos, todo se decía, campeón. Al final, los militares, al mando de Juan Velasco, golpe de Estado. ¿Estás de acuerdo? Listo. Ahora sí, vamos a continuar con las preguntas, ¿ya? Las preguntas. Ya felizmente el vecino se calmó. Bueno, uno, el tercer militarismo comenzó con el gobierno de... Vamos, Tigrillo, vamos, vamos, contesta, contesta. El tercer militarismo comenzó con el gobierno de... Respuesta, Manuel Prado, no. Luis Miguel Sánchez Cerro. Ya está. La C de campeoncito. Dos. En las elecciones del 31, los principales candidatos fueron Víctor Raúl de la Torre y Sánchez Cerro, siendo el partido de este último. En las elecciones del 31, los principales candidatos fueron Víctor Raúl de la Torre y Sánchez Cerro, siendo el partido de este último. Habla. El de Sánchez Cerro, pues su partido se llamó Unión Revolucionaria, la C de campeoncito, la Unión Revolucionaria. Y la respuesta a la pregunta 3. Vamos, 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 contesta, contesta, Tigrillo, contesta. Manda tu respuesta al chat. Ya sabes que al final te contestamos todas tus preguntas. Al final, tiempo para contestar preguntas de los muchachos. Pero a ver, a ver, a ver, tres. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, el Perú afrontó un conflicto. ¿Te acuerdas o no? Con Colombia, pues con Colombia, ¿no? Ay, Dios mío. Y ahí lo matan a Sánchez Cerro, profe. La B de bueno. Cuatro. No, te digo ya. Y si la cuatro tienes que lucirte. ¿Ah? Ahí te quiero ver. Seleccione obra o hecho del tercer militarismo. Uno, sublevación aprista en Trujillo, correcto. Dos, ley de 200 millas, correcto. No, porque, profe, la ley de 200 millas es Bustamante, no, no pertenece, profe, tiene razón. La uno, nomás, la uno. Tres, Constitución del 33, eso sí es de Sánchez Cerro, sí, 1-3, 1-3. Cuatro, Protocolo de Río de Janeiro, no, porque eso es comprado, Prado Garteche. 1 y 3, la B de bueno. Cinco, ¿por qué en las elecciones del 39 no participó el APRA? Acuérdate, pues. Acuérdate, ¿qué pasó?
¿Por qué en la selección del 39 no participó el APRA? Acuérdate, acuérdate. Ah, lo que pasa. ¿Mm? Porque era un partido internacional y estaba habitado por ley. La Constitución del 33 decía que no puede postular el APRA. La sede campeón, la sede campeón. Vamos a la número 6. La batalla de Salomía ocurrió durante la guerra contra... Habla, habla. La batalla de Salomía ocurrió durante la guerra contra... Habla, Tigría. Ecuador, profe. Correcto, Ecuador. Ecuador. 7. ¿En qué sector invirtieron más los capitales norteamericanos durante los chenios? A, agroexportador, B, industrial, C, minero, D, textil. Ala, sector minero, pues los norteamericanos vinieron a invertir en las minas, petróleo, todo eso, ¿no? Sobre todo el sector minero. La C, campeón. Ya, ahora lúcete la 8. Te espero. Yo quiero que resuelvas tú la 8. A ver, la 8 resuelve. Te espero. Vamos, la 8. A ver, sobre el ochenio valdría. ¿Se inicia un pesquero? No, ese es comprado. La uno no. 2. Reina gana elecciones. Ese Bustamante, nada que ver. ¿Se aprueba la ley sobre el interior? Sí. ¿Se construye la gran unidades? Sí. 2, 3 y 4. La vía expresa es con Belaunde, nada que ver. 3 y 4. La B. La B de bueno. Ya 9, 9, 9. Es una obra de la Junta Militar de 62-63. ¿Cuál, ah? ¿Qué dices tú? A ver. La B. La ley de base de la reforma agraria. Ya, vamos con la 10, ya, vamos con la 10. Sobre el primer gobierno de Belaunde, señales son verdad o falsas las cine proposiciones. A ver, vamos a la 10. Contesta la 10. La 9 era la B de bueno. Ya, la 10, ¿cuál es? A ver, la 10, la 10. Hay que indicar lo verdadero o lo falso sobre el gobierno de Belaunde, ¿no? A ver, construyó la carretera marginal en la selva, claro. Esa obra es muy importante. Actualmente se llama Carretera Arquitecto Fernando Belaunde Terry, ¿ya? ¿Ocurre escándalo con la página 11? Sí, está bien. Dos verdaderos. ¿Crees tu planificación? No, falso. Y el CAEN también es falso. Dos verdaderos, dos falsos. La C, campeón. ¿Ya? Ha llegado el momento de que dé su práctica, mis amigos. Llegó el momento de su práctica. Listo. Ahora sí, invitarlo, por favor.
a que puedan dar su práctica, ¿ya? Ya está Frank Rosas, ya envió. Gracias, Frank Rosas. Invitamos a todos a dar su práctica, mis amigos, a practicar, por favor. Vamos, vamos, todos a practicar, ¿ah? Vamos, vamos, todos practican, todos practican. Vamos, muchachos, a partir de este momento, todos practican. Gracias, Solange, también. ¿Qué pasó, Liche? ¿Tienes ahí un ratito? Es que estoy haciendo dos huequitos. ¿Tienes ahí? Ahí ya espera. Oye, me avisas cuando empieza. ¿Cuánto va a ser?
Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su buena participación en su examen. Excelente, eso está muy bien, hay que siempre practicar. Y ahora vamos a entrar a la sesión de preguntas. Usted aquí puede aclarar sus dudas. Hay un punto que no está muy claro, puedes preguntarme. ¿Quieres que repita algo que no entendiste bien? También lo puedo hacer. ¿Ya? No te preocupes, escríbeme nomás y yo puedo explicar tus dudas. De temas anteriores también puedes preguntar si tú gustas, si hay algo que de repente no te parece, no te quedó claro, más que todo, que requiere una explicación adicional, con gusto. Tú escríbeme y yo te explico. ¿Ya? A partir de este momento. Mientras tanto, vamos siempre saludando. Es importante el saludo a los muchachos. Jamie Riva Ramírez, mis saludos. Qué bien que te fue bien en tu examen. ¿Ah? A Flavio Arsenio, también Flavio Arsenio Villavicencio. A Nadia Magdalena de la Cruz Curo, saludos. A Arián Piero Castro, mis saludos totales. A María Fernanda Castro, a Solange de la Cruz Guillermo, también muchas gracias. Nadia Magdalena de la Cruz, sí, 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 gracias por su apoyo, ¿ah? Muy amables. Fran Rosas, Arián Piero, a todos los alumnos. Y ya, vamos a escribir, escriban su pregunta, vamos, escriban su pregunta de este tema. A Michelle, Patrick Padilla, saludos. A Steven Joseph de la Cruz, ya llegó una pregunta, ya está la pregunta, ya. Excelente. Claro, ahorita te explicamos, Jimena, con mucho gusto, no te preocupes. Ahorita te explicamos. Mientras tanto, vamos, vamos, más preguntas, más preguntas. Mande sus preguntas. Saludos para Margeli Milagro Ledesma, Ariana Nicole Malki, como no, mis saludos a todos, ¿ah? Gabriel Sebastián Castro, bueno, mi saludo para todos, para Yaneli Vázquez, para Heidi Giré, Cortabrazo Quintana, ya, Claudio Ríos Chacón, también mis saludos, y bueno, saludos para todos. Y empezamos las preguntas, profe, ya las preguntas. La primera pregunta que ha planteado, mira, hay dos preguntas. Los dos quieren saber sobre la página 11. Jimena Antonella Rodríguez y José Antonio Calle, los dos preguntan por la página 11. Ah, no hay un problema. Mira, les voy a contar. Cuando Belaúnde gobernaba, el año 63-68, Belaúnde le había ganado las elecciones al Partido Aprista con Víctor Raúl y a Manuel Odría con su Unión Nacional Odrista. Ellos se habían juntado en el Congreso y habían formado la coalición APRA 1. Desde el Congreso presionaban, que sí, señor Belaúnde, que el petróleo, que tiene que regresar al Perú, ¿cómo es posible que el petróleo esté en manos extranjeras, no? Así que Belaúnde decidió hablar con esta empresa extranjera, la IPC. Un momento que el petróleo los había entregado desde la época de Leguía, el oncenio de Leguía. Pero ahora en el Congreso estaban ahí, sí, que el señor Belaúnde. Ya Belaúnde dijo, está bien, voy a hablar con estos señores. Así que Belaúnde conversó con la empresa International Petroleum Company. Conversaron. Belaúnde, para sorpresa de todos, consigue que la IPC acceda a entregar o devolver a Pariñas. A cambio, Perú le daría la refinería de Talara. Belaúnde anunció y Belaúnde lo logró. Esta empresa norteamericana estaba devolviendo la Pariñas al Perú. Pero cierto día, el documento que firmaron se llamó AT Talara, ¿ya? Para Jimena y para José Antonio, para los dos. El documento se llamaba AT Talara. Había una empresa nacional o estatal llamada la Empresa Petrolera Fiscal. Esa empresa también veía estos asuntos relacionados al petróleo. Cierto día el presidente de esta empresa, Carlos Loret de Mola, hizo un anuncio. Bueno, en realidad más que anuncio era denuncia. Dijo, señores,
La página 11 de este contrato, la página 11 ha desaparecido. ¿Cómo es posible? Uy, ay, ay. Empezó a decir que la página 11 había desaparecido y que no había la página. Uy, el Congreso, el periodismo, todo el mundo, sí, Belaúnde, que ¿por qué esa página ha desaparecido? ¿Qué dice esa página? A ver, uy, Belaúnde está con problemas. El Congreso empezó a decirse, ¿qué cosa le ocultan al Perú? ¿Qué cosa no quieren que sepan? Bueno, algunos autores señalan que esa página lo más seguro hablaba de precios. Al parecer, los precios favorecían a los norteamericanos. Si eso se hacía en conocimiento público, ahí sí Belaúnde iba a tener problemas. Pero la página 11 desapareció, profe, no hay la página. El gobierno de Belaúnde y su ministro dijeron, ¿de qué página están hablando? ¿Qué página 11, señores? Pero el gobierno y el periodismo de esa época, los congresistas decían, no, señor, usted ha favorecido a los norteamericanos, usted le está dando el petróleo muy barato, pero claro, como no quiere que la gente se entere, la página 11 ha desaparecido. Mientras discutían, debatían, golpe de Estado. Los militares al mando de Juan Velasco lo sacaron a Belaúnde del poder. ¿Ya? Así como lo escuchan. Muy bien. Gracias a los jóvenes que preguntaron, ¿ah? Muy amables. Ahora sí, ¿más preguntas del tema o temas anteriores? Vamos, vamos, pregunten. Preguntas del tema o temas anteriores. A ver, hemos hecho varios puntos. Tercer militarismo, primavera democrática, ochenio. Hemos avanzado regular, ¿ah? Por eso, pregunten, pregunten. Todas sus dudas. Vamos, vamos. ¿Ya? Despejen sus dudas. Dudas del tema o temas anteriores. Bienvenido sea. Allá, José Antonio, mira, normalmente un código civil especifica todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo que pasa es que la Constitución política menciona esos derechos, pero el Código Civil lo amplía en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la tenencia, la custodia de los muchachos, ¿me entiendes? Todo lo que tiene que ver con derechos civiles, eso lo amplía el Código Civil. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuáles son los derechos de los padres para con sus hijos, qué derechos tienen los hijos específicos, eso dice el Código Civil. ¿Por qué? Porque la Constitución habla de forma general, ¿entiendes? La Constitución menciona derechos, pero de forma general. ¿Quién lo especifica, lo analiza? El Código Civil. Ya mi amigo José Antonio tiene que ver básicamente con los derechos civiles o los derechos ciudadanos. Gracias. Claro, obviamente los expertos en el tema son los abogados, ¿no? Los abogados conocen el Código Civil y el Código Penal de forma clara. El Código Penal ya tiene que ver con cuestiones vinculadas a quebrantamiento de la ley, ¿no? Delitos. Ese es Código Penal, ¿no? Para eso están los abogados, que son los estudiosos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Más preguntas, muchachos. Pregunten, pregunten. Vamos, campeones, vamos, vamos. Preguntas de temas anteriores o el tema de hoy. Ya que tú no me preguntas, yo me pregunto solo, vea. Listo, yo pregunto. Ahora sí, agárrate, ¿ah? Preguntas. ¿Sabías tú que el presidente Sánchez Cerro, cuando estaba jovencito, participó en el golpe de Estado contra Billinghurst? ¿Y sabías que en ese golpe de Estado Sánchez Cerro sufre un accidente y pierde varios dedos de su mano? A Sánchez Cerro le faltaba, si no me equivoco, tres dedos en una de sus manos. Claro, claro. Así que Sánchez Cerro, por lo general en público, no exhibía mucho una de sus manos porque le faltaba unos dedos. Un accidente, ¿no? Que, bueno, cualquiera puede experimentar. Claro que sí. Ahora, ¿te acuerdas que cuando comenzó la clase te mencioné que el partido de Sánchez Cerro era la Unión Revolucionaria?
También te mencioné que en el mundo se estaba viviendo ya el surgimiento de ideas totalitarias como el fascismo italiano de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler. ¿Sabías tú, campeoncito, que al Perú llegaron representantes del fascismo europeo para promover sus ideas? ¿En serio? Acá al Perú llegaron los fascistas y se entrevistaron con Sánchez Cerro, todo. ¿Por qué? Porque ellos proponen, o sea, esa ideología la querían expandir a América. Y se dice que la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro era afín a esas ideas fascistas. ¿Ya? Claro que sí, la Unión Revolucionaria. Muy bien. Ahora sí, pregunto general. Primera pregunta. Semana pasada. Ah, claro, ya que Jennifer me pregunta, con gusto yo primero contesto la pregunta de Jennifer. Jennifer dice, profe, ¿puede explicar sobre el ochenio? Claro. Primero, ochenio porque fueron 8 años de gobierno en dos fases. Del 48 al 50 fue una junta militar, ¿ya? El año 50, Odría deja el mando para ser candidato. El año 50, Odría pasa la historia porque al único candidato lo arrestan, le anulan su candidatura y Odría fue candidato único. Imagínate, se pasó Odría. Bueno, supuestamente lo eligen, pero si es el candidato único, profe. Bueno, Odría decía hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Obras sí tuvo, muchas. Las grandes unidades escolares, el Estadio Nacional, el Estadio Nacional, el Hospital del Empleado, pues, el Rebagliati, y obviamente el Seguro Social del Empleado. Una de las obras más importantes de Odría fue el voto femenino para elecciones presidenciales. A partir de Odría las mujeres podían elegir presidente. Sí, Odría aprobó eso, ¿ah? Claro. También con Odría se van a producir las grandes migraciones del campo a la ciudad, cuando muchas personas de diversos lugares vendrán a Lima. No solo de la sierra, también gente norteña, también gente de la selva, gente del sur. Muchos van a venir. Su deseo, un mejor trabajo, una mejor educación para sus hijos, una vivienda. Muchos estaban en provincia en condición de servidumbre y anaconas, pero muchos tenían esa aspiración de querer superarse, ¿ya? Muchos llegaron a Lima buscando trabajo, ¿no? Algunas chicas, señoritas, buscaban trabajo en algunas casas, Miraflorina, San Isidro, y eso se conoce como empleadas del hogar, ¿no? Y muchos caballeros que a veces estaban acá en Lima y no tenían un trabajo estable, que pagarse un cuarto ya era complicado, ¿no? Si ganabas poquito, pagar alquiler y tu comida, por eso que algunos varones iban al ejército, ¿no? Ya preferían servir un tiempo en el ejército para tener cierta estabilidad, ¿no? En serio, ese proceso de las grandes migraciones del campo a la ciudad para muchas personas significó mucho sacrificio. Claro, a veces uno pregunta cómo la abuelita, el abuelito, ellos forjaron acá un terrenito, una casa, ¿no? Y hoy día muchos hasta han heredado una casa, la abuelita, los abuelitos, que con mucho esfuerzo lograron esto. ¿Qué hay de otra pregunta? A ver, ¿de qué trató la oposición de la coalición? Ah, ya, te cuento, pues, Jimena. Mira, Jimena, coalición es unión o alianza, ¿no? Coalición es unión o alianza. Sino que el año 62, el 62, ¿ah? Compite Víctor Raúl, Belaúnde y Odría. Belaúnde quedó primer lugar, pero le dan golpe de estado a Prado y no pudo juramentar, o no fue proclamado simplemente Víctor Raúl. El año 63 otra vez compiten Belaúnde, Víctor Raúl y Odría, pero esta vez ganó Belaúnde. Ya ganó Belaúnde. Entonces, en el Congreso se une el partido de Odría, Unión Nacional Odrista y el APRA. A eso se llama coalición APRA 1, uno por Unión Nacional Odrista. ¿Ya?
en el Congreso eran la oposición de Belaúnde, definitivamente, ¿no? Belaúnde iba a tener una fuerte oposición. Gracias, Jimena. Ah, ya, pero Steven, quiero hacerte recordar que la ley de emergencia es con Sánchez Cerro. La ley de emergencia en la época de Sánchez Cerro buscaba perseguir a los opositores políticos, en realidad contra el APRA. Pero en la época de Odría tenía otro nombre. En la época de Odría se llamaba Ley de Seguridad Interior y también era para perseguir a los opositores, a los políticos como el APRA. ¿Ya? O sea, tanto Sánchez Cerro como Odría, ambos persiguieron al APRA. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la ley de emergencia la aprobó Sánchez Cerro para perseguir a sus opositores, especial el APRA. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, en la época de Benavides ya, José Antonio, solamente fue en la época de Sánchez Cerro que estuvo cerrado. Ya con Benavides ya. Es más, Benavides aprobó una ley llamada Ley de Amnistía General. Con esa ley, Benavides le dijo a los diferentes partidos políticos que quería una tregua. El mismo Benavides les propone. Lo llamó a los dirigentes del APRA, a los socialistas, los anarquistas, leguistas, intelectuales, samarquinos. Los llamó y le dijo, miren señores, yo quiero gobernar tranquilo. O sea, Benavides a su gobierno le llamó gobierno de paz y concordia. Benavides le dijo, señores, yo quiero gobernar tranquilo, no quiero problema con nadie. Mire, yo les ofrezco una tregua. ¿Ya? ¿Está bien o no? Yo les voy a liberar a sus presos, pero eso sí, déjenme gobernar tranquilo. Si ustedes comienzan con sus protestas, sus marchas, igualito que Sánchez Cerro, los tendré que perseguir. Así que ustedes deciden. Yo les propongo una tregua, déjenme gobernar, porque quiero que mi gobierno sea un gobierno de paz y concordia. Eso propuso Benavides y así fue. Ah, Jimena, buena pregunta, Jimena. Manuel Prado era hijo del que había sido el presidente en la Guerra del Pacífico, Mariano Ignacio Prado. Tú sabes que Mariano Ignacio Prado fue 2 veces presidente. Mariano Ignacio Prado fue presidente en la guerra contra España, el año 66, y después en la Guerra del Pacífico. Pero, profe, Prado es el que se fue, profe, acuérdese. Es cierto, es cierto. En plena guerra con Chile queda su hijo Leoncio Prado, pues. Leoncio Prado, ¿no? Que él era militar, pues. ¿Ya? Entonces, Manuel Prado era familia de ellos, obviamente, su padre, pues, y su hermano. Pero había otro Prado famoso. Por eso tú dices, la avenida Javier Prado. Porque ese Prado, familia de él también, era profesor intelectual en San Marcos. ¿Te das cuenta? Pero Manuel Prado como presidente, 2 veces presidente, también había estudiado la carrera de ciencias en San Marcos y ingeniería civil en la UNI. Así que Manuel Prado también tenía sus estudios. Gracias, Jimena, por la curiosidad. Está bien, los muchachos preguntan. Excelente. Oye, pero déjame hacer mi pregunta, ya yo te quiero preguntar, ¿ves? Y ahora yo te voy a hacer una nomás, pero tiene que ser una pregunta chévere. Ya. Esta pregunta para todos mis tigres. ¿Qué presidente en la Segunda Guerra Mundial le declaró la guerra a Alemania? Sí, al Imperio Alemán. Acá en Perú, acá en Perú. Franco, Franco, Franco. ¿Qué presidente declaró la guerra a Alemania en plena Segunda Guerra Mundial? No es broma, hablo en serio. Manuel Prado. Pero no envió tropas. ¿Y por qué declaró la guerra? Es que ya la guerra estaba terminando, profe. Ya la guerra estaba terminando. Y ya se estaba por formar la ONU, las Naciones Unidas. Y se decía que iban a ser parte de la ONU aquellos países que habían contribuido a la derrota del Imperio Alemán. Por eso Perú le declara la guerra, cuando ya prácticamente Alemania estaba cercada, ¿no? Por la parte occidental venían los norteamericanos y por la parte occidental venía la Unión Soviética. Ya Alemania estaba perdida ya. ¿De acuerdo?
Muy bien, muy bien, muy bien.